Familia, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches aquí en Europa. Quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio de misiones que hemos titulado Enfoque Misionero Europa. Esto es, como siempre saben ustedes, un tiempo dedicado a cada uno de ustedes. Queremos juntos aprender, queremos juntos saber acerca de lo que está pasando aquí en Europa. Vamos a dar un enfoque totalmente cristocéntrico, totalmente desde el punto de vista bíblico, de los temas que nos importan, que nos atañen aquí en Europa, al estar viviendo obviamente dentro de la comunidad europea y al ser parte de todo esto. Saben que estamos trabajando y viviendo aquí, y quiero invitarles a que estén con nosotros. Vamos a estar transmitiendo en vivo cada 15 días por ahora, todos los jueves. Este jueves sí, el próximo jueves no, al siguiente sí, o sea, es decir, un jueves sí, un jueves no, a las 7 de la tarde, hora de México. Y trataremos de ir cubriendo los temas que son importantes y que nos pueden enseñar. También quisiéramos que nos escriban, que nos dejen sus dudas, sus peticiones de oración, si es que quieren, pero también si tienen alguna duda enfocado a lo que vamos a estar viendo, con mucho gusto. Quizás no sepamos todo, pero juntos investigamos, juntos aprendemos y les damos la más cordial bienvenida. Trataremos temas como la inmigración, el crecimiento poblacional, religión, visión europea, humanismo, etcétera. Desde el punto de vista bíblico, el cristocéntrico, como les dije, y siempre basado en un pensamiento europeo. ¿Cómo es que piensa la comunidad europea acerca de ciertas cosas? Para que podamos entender un poquito qué es lo que estamos haciendo aquí en Europa. Trabajando junto con mi esposa y mis hijos, haciendo misiones entre el pueblo de los hijos de Ismael. ¿Alguna vez hemos escuchado la frase "nos faltan misioneros"? Es muy común que los pueblos que no han alcanzado, que no han sido alcanzados por el amor de Cristo aún totalmente, generalmente las personas que trabajamos en misiones y que estudiamos misionología o que nos dedicamos a esto, hemos escuchado muy comúnmente la frase "nos faltan misioneros". Déjame darte para comenzar mi punto de vista acerca de esto. Yo creo que definitivamente no nos faltan misioneros. Nos faltan iglesias y cristianos que deseen involucrarse en el mandato de Dios. Una de las cosas que hemos visto, que no hay misioneros porque las iglesias no los están enviando, que no hay misioneros porque no hay pastores que tengan una visión de enviar a sus miembros a las misiones. Muchos pastores inclusive creen que es un desperdicio de tiempo, de recursos y aún de recursos económicos el enviar a sus miembros de misiones a otros lugares que no sea el donde ellos están trabajando. Yo no creo que esto sea así. Vamos a ir desmenuzando poco a poco a través de las charlas que vamos a ir teniendo, de las pláticas que vamos a ir teniendo a través de estos días. Y yo creo que lo más importante aquí es empezar a educarnos como iglesia para ir a donde no hay luz. Saber que hay pueblos que hoy están, etnias como la Biblia misma las designa. Saber que hay etnias alrededor del mundo que están sin un misionero, que no hay quien les predique. Y obviamente al no haber quien les predique, pues no pueden amar a un Dios que no conocen. Tienen que amar a un Dios que conocen, pero solamente cuando les sea predicado. La misma Biblia nos enseña cómo pues irán si nadie les envía y cómo irán si no hay nadie que les predique. Entonces es como un círculo vicioso que tenemos que atender. ¿Has oído hablar alguna vez de un término que se llama cristiano global? ¿Cómo que te dice eso? Cristiano global es aquel que entiende lo que hay en el corazón de Dios para el mundo. Es decir, que no se limita solamente a ver lo que está delante de él, sino que también se da la tarea de buscar y de entender qué es lo que Dios está haciendo en otras partes del mundo. Eso es lo que se llama o se conoce un cristiano global.
qué es lo que tiene el corazón de Dios para el mundo. Y de esta forma, ese cristiano alinea su vida a este principio. Así, sin importar dónde esté o lo que haga, siempre está enfocado en ver a Dios y a su Hijo glorificado entre todas las etnias del mundo. Hoy podríamos decir que entre todas las naciones. Sin embargo, la palabra que la Biblia usa es etnias. Obviamente, Dios no habla de naciones como hoy las conocemos, pero sí habla de etnias. Ahora, tú podrás pensar y dirás, bueno, sí, ya va a comenzar a hablar de Mateo 28, 18, de Marcos 16, 15, de Mateo 14, de Hechos 1, 8, textos que en el Nuevo Testamento nos relacionan con ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero déjame decirte que quiero ir un poco más allá. La Biblia es un solo libro, aunque está dividido en 36 libros para su estudio. Sabemos que es en 66 libros, 29 del Antiguo, 29 del Nuevo y 37 del Antiguo Testamento, 66 libros en total. Pero es un solo libro y es un solo tema. Y el tema que tiene lo podemos encontrar en Génesis 12, del 1 al 2, que nos dice claramente qué hay en el corazón de Dios. Dice, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios estaba comenzando a hacer misiones desde Abraham. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ese es el propósito que Dios ha tenido siempre para sus hijos, siempre para las personas que se relacionan con Él, de bendecir a las demás personas del mundo. Ese es el principio que Dios nos ha mostrado. Tenemos después algunos otros textos que apoyan para que veamos que no solamente está en un solo texto y que no solamente tiene que ver con un principio del Nuevo Testamento, donde podríamos fácilmente alegar que eso vino solamente como un mandato extra de lo que había en el Antiguo Testamento. Podemos tener, por ejemplo, textos como Génesis 12:1 dice, pero Dios había dicho a Abraham, perdón, ese lo acabamos de leer, no, vamos a ir un poco más adelante, Gálatas 3:8, perdón, estamos un poquito ahí enredados con esto que estamos comenzando. Bueno, tenemos algunos otros textos, venme poniendo los textos que vayas viendo, no importa, yo los voy viendo ahí, porque si no, no vamos a avanzar, ¿vale? Tenemos Romanos 15:20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Y podríamos poner muchos más textos para ir reforzando todo esto. Apocalipsis 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Eso es, déjame encontrarlo un poquito aquí, hay un poquito ahí de confusión. Eso será Apocalipsis, porque no está bien ahí. Apocalipsis 5, 9 y 10. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Sí, ahí está el 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. De lo que nos está hablando Dios aquí siempre es que Él tiene el deseo de formar de todos los pueblos de la tierra una sola lengua, un solo pueblo, una sola tribu, para que sea redimida para Él, para que formemos la novia, para que seamos parte de la novia de Cristo, es decir, de la Iglesia universal. Pero para esto, amados, tenemos que confesar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y es obviamente que para esto es interesante y tenemos que dar el primer paso de escuchar de Cristo. ¿Cómo escucharán? Pues tenemos tú y yo que ir. ¿Y cómo tenemos que ir? Pues las iglesias nos tienen que enviar, no hay otra. Y tú podrás pensar, bueno, ¿por qué se fue a Europa? ¿Por qué Europa? ¿Por qué no otros países donde haya más necesidad? ¿Por qué tenía que ir precisamente a Europa, a donde se vive una vida de lujo, donde España, claro?
Pero déjame decirte que no vamos a poder tocar tantos temas como yo quisiera el día de hoy, porque solamente tenemos un tiempo limitado, no queremos extendernos demasiado, pero sí queremos tocar que simplemente te voy a dar algunos datos pequeños que quiero que tengas y que vayas estudiando para la próxima, que me dejes tus comentarios, por favor. Y quiero decirte que Europa tiene 48 países que hablan de dignidad humana, de libertad, de democracia, de igualdad, de Estado de Derecho, de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero que sepas que en su Carta Magna en ninguna parte se menciona a Dios. Tú dirás quizás, bueno, allá hay cristianos, Europa son los países que por antaño han sido cristianos, de donde salió el Evangelio, de Inglaterra, de Holanda, de Alemania, de Francia, países que abrazaron el cristianismo, el protestantismo en Europa y que fueron puntas de lanza en el mundo en el siglo pasado para traer el Evangelio a todas las naciones del mundo. Y desde el siglo antepasado, desde el siglo XVIII. Pero déjame decirte que eso es verdad, eso que estamos hablando es verdad. Sin embargo, hoy la cosa ha cambiado de una manera tan sorprendente. De verdad que quiero enseñarte algo que tengo aquí y quiero que pensemos un poquito acerca de esto. Mira, para que tengas una idea, te voy a hablar del porcentaje de cristianos nacidos de nuevo por continente. Porcentaje de cristianos nacidos de nuevo por continente. En África, que es el país con más cristianos evangélicos del mundo, tiene aproximadamente un 24% de cristianos evangélicos en todo África, porque sabemos que África del Sur es cristiana, fue antiguamente una colonia inglesa y de ahí viene el cristianismo. Después, en segundo lugar, estarían Oceanía y Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá, y lo que es todo Norteamérica. Norteamérica tiene aproximadamente el 21% de cristianismo protestante o evangélico, como le conocemos tú y yo. Oceanía tiene el 0.5% de cristianismo evangélico entre ellos. Viene después América Latina en cuarto lugar, con un 18% de cristianos evangélicos entre su población. Viene después con un 16%, 16.5% Asia, que es otro continente que no está tan mal. Pero déjame decirte que Europa, esa Europa que fue en antaño un continente que fue base de las misiones, base del protestantismo. Aquí nació el protestantismo en Europa, en Alemania se dio un gran auge, en Inglaterra, en Francia, en Holanda, y bueno, fueron las naciones consideradas protestantes. Inglaterra, por ejemplo, inclusive se anexó Irlanda del Norte, porque Irlanda del Norte se separó de Irlanda del Sur. Irlanda del Sur fue más católica, Irlanda del Norte más protestante, y bueno, se anexó a Inglaterra, que era anglicana, que era protestante. Pero eso ha cambiado terriblemente. Europa hoy tiene el 4% de cristianos evangélicos. Es decir, de cada 100 personas, 4 personas solamente son cristianos evangélicos. Y quiero que sepas más que tristemente la mayoría de esos cristianos evangélicos que hay aquí en Europa somos latinos. Somos gente que hemos emigrado de América Latina, por supuesto. También hay algunos americanos, como se les conoce a norteamericanos, pero la mayoría de los cristianos que vemos aquí no son europeos autóctonos, solamente cuenta con el 4%, y eso te estamos hablando de todos los cristianos que hay. Ahora, se cree más o menos que de ese 4%, 2%, como te acabo de decir, somos cristianos que hemos venido de otros puntos del mundo a vivir aquí a Europa. Así que con estos datos quiero dejarte, y vamos a la siguiente semana, vamos a hablar de esos 48 países. Te voy a dar datos de protestantismo, de cuánto protestantismo hay entre las naciones europeas, por ejemplo, cuánto hay de porcentajes de abortos, temas interesantes que vamos a tocar.
Y pues te invito a que nos acompañes cada 15 días, que estés por aquí con nosotros. Como te digo, vamos a ver datos importantes de todo lo que tiene que ver con Europa. Y quiero cerrar con un versículo, Mateo 28:18, que todo mundo conocemos. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amados, con ese texto quiero dejarles y quiero despedirme de ustedes, darles gracias por escucharnos en vivo, darles gracias por enviarnos sus peticiones de oración, darles gracias por enviarnos sus comentarios para retroalimentarnos y para aprender juntos. Es importante, esto va a ser un tema, un tiempo quincenal, cada 2 semanas, pero quiero que sepas que va a ser un tema que puede ir creciendo. A petición de vosotros, si es interesante, lo iremos dando cada semana e iremos viendo qué resultado tenemos. Pero por ahora quiero despedirme y dejarlos con una bendición y una oración. Señor, que este tiempo te glorifique a ti y te exalte en todo. Cada palabra que hablemos, Señor, hable del amor que tienes tú por las misiones en el mundo entero. Bendice a cada persona que escucha, bendice a cada persona que oye este tema, Señor. Y queremos ser de bendición para otros y aún para aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amados, nos vemos a la próxima. Saludos y bendiciones.